Hola, ¿qué tal, Dominicana? Buenas noches. Gracias por permitirnos llegar a ustedes otro fin de semana con la intención de hablar de derechos y deberes, un tema de sumo interés para todos y todas. Año tras año conmemoramos el Día Internacional del Trabajo. Sin embargo, los obstáculos que enfrentan los trabajadores y trabajadoras en la República Dominicana debido a los bajos salarios, alto costo de la vida, falta de una efectiva seguridad social, pocos incentivos y críticas condiciones laborales obstaculizan el pleno desarrollo de estos, los sindicatos, esa voz de los trabajadores, ese motor de reclamo y negociación de alta incidencia política y a la vez altamente desarticulado. Muchos empleadores han eliminado la representación sindical en sus empresas y los sindicatos remanentes se encuentran muy cuestionados a veces. Como resultado, su rol atraviesa una coyuntura histórica muy crítica. Hoy conocemos la voz de ellos y ellas, quienes han mantenido desde sus estructuras una lucha constante en pro de la mejora de las condiciones laborales en la República Dominicana. Así las cosas, vamos a conocer el movimiento sindical de la República Dominicana. Bienvenidos. En cuanto a los sindicatos aquí en República Dominicana, yo como ciudadano dominicano he podido ver que no se están comportando bien. Aquí no hay sindicatos que ejerzan sus funciones autónomas, o sea, que defiendan a los trabajadores, que defiendan a ningún sector. Siempre responden a intereses empresariales, a sectores interesados en ellos. Eso no funciona para mí. No apoyan bastante a las personas que trabajan y no se focalizan bastante. Luchan muchas veces por los intereses de las personas, de la sociedad y que participan en él, pero también toman acciones muchas veces negativas que afectan a la sociedad. Los sindicatos de este país todos están vendidos y la mayoría son unos sinvergüenzas todos. La mayoría de las veces los que son secretarios generales, que son jefes de los sindicatos, lo usan para bien personal. Bueno, ahí está Fenatrano, muy conocido, Fenatrano, sí. Y hay otro más por ahí que me reservo el nombre, que realmente el pueblo sabe que no le dan el servicio que realmente deben de darle. Hay varios sindicatos, generalmente eso está concebido en la Constitución de la República. Lo que en realidad ellos no ejercen el derecho que le da la Constitución para el bienestar del pueblo dominicano. Hay diversos sindicatos, ahora mismo no te puedo, uno porque no me llegan a la mente, pero hay muchos. Unatrafin, todos son unos, buscando la misma cosa, prebenda personal. No he participado en sindicatos, pero he visto las acciones de ellos. Bueno, no he tenido la oportunidad porque no tengo la confianza de participar con ellos. No. No, señor, ni me interesaría. Bueno, para que lo sepas, sí. Es un enorme placer iniciar esta conversación en Así las Cosas sobre el movimiento sindical en República Dominicana y de lo tanto que debemos mencionar con el señor José Gómez Cerda, quien es el presidente de la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores. Bienvenido. ¿Yo le puedo decir profesor? No, dígame compañero. Porque usted aquí me va a enseñar muchas cosas, hasta maestro. Pudiéramos utilizar aquí en este programa. Fíjense, antes de iniciar esta conversación de manera pública, recibíamos información valiosísima y yo le decía al señor José Gómez que tendríamos la oportunidad en el transcurso del desarrollo, ¿no?, de este programa de hablar de las etapas, de hablar de las fortalezas, debilidades del movimiento sindical en nuestro país. Como jóvenes, en este proyecto Así las Cosas, hemos tenido líderes comunitarios, líderes políticos que han expresado su preocupación sobre todo ante la militancia política, partidista y la desarticulización o la desmovilización, sería la forma correcta de decirlo, de muchos de ellos y ellas. Vamos a iniciar con esas etapas más importantes en nuestro país. Obviamente, podemos decir de antemano, señor Gómez, que no podemos quizás compararnos con otros países porque la educación cívica, la conciencia ciudadana, la formación política ha mermado, no en los últimos años, pudiéramos decir que es un poco más débil que en otros países. Entonces, establecer esas comparaciones de antemano quizás no sea justo para nuestro país. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por su tiempo. Hablemos de esas 3 etapas que usted me comentaba, antes de Trujillo, en la época de la dictadura de Trujillo y post dictadura. Bueno, el movimiento sindical dominicano, podríamos decir, se pueden clasificar en esas 3 etapas. La primera etapa, que fue antes de Trujillo, en la cual el país no era industrializado, no habían empresas grandes, no habían esto, pero sin embargo hubo un dirigente que se llamó José Eugenio Cunhar. José Eugenio Cunhar era un hijo de alemán que había sido en su juventud discípulo de Monseñor Meriño en Puerto Plata, después de Eugenio María de Hostos aquí en la capital, y este señor se dedicó, aún siendo agrimensor, se dedicó a la organización de los trabajadores en todos los sentidos. Y Cunhar creó el 21 de enero de 1916, hace exactamente 100 años, Primera intervención. la primera organización nacional de trabajadores, que se llamó la Hermandad Comunal Nacionalista. Y como decimos ahora, fue, digamos, la primera central o confederación, porque agrupaba organizaciones, trabajadores de Puerto Plata, de Santiago, de Santo Domingo, de Samaná, y él culminó el 21 de enero del 16 en San Pedro de Macorís, que era en aquella época el sitio donde había mayor aglutinación de trabajadores, especialmente en los ingenios azucareros. Esa hermandad de trabajadores nacionalistas comunal, pocos meses después de haberse constituido, sucedió la ocupación norteamericana. Y Cunhar fue perseguido, fue hecho prisionero, tuvo que irse del país, pasó a Puerto Rico y en Puerto Rico conoció a Santiago Iglesias, que es el creador del sindicalismo de Puerto Rico, un español. Y Santiago Iglesias lo enroló en el movimiento sindical internacional. 2 años antes se había constituido la Confederación Obrera Panamericana, COPA, que fue la primera intención de los norteamericanos para controlar el sindicalismo de América Latina. Cunhar participó en el segundo congreso, que se hizo en 1918 en los Estados Unidos. Ahí conoció a Samuel Gompel, que era el líder de los trabajadores norteamericanos, presidente de la AFL, American Federation of Labor, que era lo que existía en los Estados Unidos, y estando en ese congreso como observador, porque la República Dominicana no tenía representatividad por estar ocupado, él denunció en ese congreso internacional la intervención de la República Dominicana por parte de tropas norteamericanas. Y el Congreso acordó, el Congreso de todos los países de América Latina, de Estados Unidos y de Canadá, mandar una comunicación al presidente de los Estados Unidos pidiendo la desocupación. José Eugenio Cunhar también enroló a políticos dominicanos como Rafael Estrella Ureña. Y en el segundo Congreso que se hizo 2 años después en los Estados Unidos, en 1920, también participó, hizo también la denuncia de que las tropas norteamericanas habían traído braceros de islas del Caribe, especialmente de la isla Cobb y de otras islas, para desplazar la mano de obra en los ingenios azucareros. Habían 800, que son los que ahora se conocen como copolos, que fueron traídos en la ocupación norteamericana. Y José Eugenio Cunhar también fue el único dominicano que participó en la constitución de la Organización Internacional del Trabajo, que se constituyó en Filadelfia, Estados Unidos, y él fue acompañando a Samuel Gompel como su asesor principal, porque la República Dominicana estaba ocupada y no podía participar. Claro. Cunhar murió en 1928. Él fue de los creadores de lo que después se llamó la Central de Trabajadores Dominicanos, que fue la primera organización que fue reconocida por Rafael Estrella Ureña cuando fue presidente por poco tiempo de la República Dominicana. ¿Alguna doctrina que nosotros también adoptáramos de su figura, de su ejercicio? Bueno, la figura de él es como un organizador de trabajadores, el más destacado antes de Trujillo, el que luchó
contra la intervención norteamericana. Hay que saber que en la Primera Guerra Mundial que se daba era Francia e Inglaterra Exacto. frente a Alemania y a Austria, y que Cunhard no es un nombre dominicano, Exacto, sino es usted habla de alemán. orígenes alemanes. Sin claro. embargo, los respetaron como representantes de los trabajadores dominicanos. Hace poco tiempo celebramos un acto para conmemorar esos 100 años. Estuvo un bisnieto y familiares de Cunhard que están vivos, especialmente de Puerto Plata, y es la figura principal de los trabajadores dominicanos en la época antes de Trujillo. En la época de Trujillo, durante los 31 años de Trujillo, el movimiento sindical estuvo prácticamente secuestrado porque la Central de Trabajadores Dominicanos se convirtió en un instrumento del Partido Dominicano que era del gobierno. Claro. En el año 1942 y especialmente en 1946, trabajadores azucareros del este, especialmente de La Romana y de San Pedro de Macorís, hicieron 2 huelgas. La última, la del 46, fue dirigida por Mauricio Báez. Y Mauricio Báez es la figura estelar de los trabajadores durante la época de Trujillo. No se hicieron huelgas contra Trujillo durante 31 años, no habían conflictos porque era el dueño de las empresas grandes, de los ingenios grandes, de todo eso. Y en 31 años nosotros no tuvimos un movimiento sindical, sino unas huelgas que, digamos, duraron días, pero tenían más valor que una que dure un mes ahora. ¿Por qué? Porque era una represión de parte del gobierno contra todo el que hiciera cualquier intento, no importa en qué sector fuera, ¿Y en qué derivaron de trabajadores. Esas huelgas? ¿En qué derivaron? Bueno, esas huelgas fueron una paralización, especialmente en La Romana, y ahí mataron 2 dirigentes sindicales. Mauricio Báez fue perseguido, se tuvo que asilar, después irse a vivir a Cuba. En Cuba lo mandaron a matar y lo mataron a Mauricio Báez. Y se logró, a partir de ahí, de la lucha que él hizo, aumentos de sueldo, pero además la creación del Código de Trabajo y de la Ley del Seguro Social. Eso es importante. Por la lucha que tuvo fundamentalmente Mauricio Báez. Que lo mencioné, claro que sí. Ahora bien, me pregunto, ¿esto recrudeció de alguna manera la lucha posterior o el miedo invadió los corazones de los trabajadores? No hubo más nada. Después del 46 hasta el 61 que lo mataron, no hubo movilización, no hubo nada. Hubieron, por ejemplo, un contrato colectivo que se firmó en La Aurora, en Santiago, en la fábrica de cigarros, porque ellos trajeron una máquina para competir con la tabacalera que era del Estado. Entonces le obligaron que hiciera un contrato colectivo. Pero no hubieron huelgas, no habían luchas, no había nada, no habían dirigentes, que no habían dónde formarse. Y los que iban al plano internacional eran representantes del gobierno de Trujillo. Y ya que menciona plano internacional, ante muchas denuncias debemos acudir a la comunidad internacional. ¿Ocurrió en esta etapa también de forma tal se acogieran estas demandas o el jefe entendió que debía escuchar a esos trabajadores? No, porque el Código de Trabajo literalmente era un modelo en América Latina, era uno de los mejores códigos, lo que pasa es que no se aplicaba. Como muchas cosas en este país, señor Entonces Gómez. cuando presentaban decían, no, nosotros mira, aquí está la libertad sindical, aquí están los contratos colectivos, aquí está el derecho a huelga, el derecho a todo eso, que eso estaba en el Código Trujillo de Trabajo, pero no se cumplían, no se podían ejecutar. Que después acoge Bosch en su constitución. La de tercera 63. etapa ya, digamos, es después de la muerte de Trujillo. Después de la muerte de Trujillo, el país cambió en todos los sentidos, político, económico, social y también sindical. Vino una efervescencia grande, hubieron muchas organizaciones y en septiembre del 61 se formó el Frente Obrero Unido Pro Sindicatos Autónomos, que fue más bien una creación de Unión Cívica Nacional, que era uno de los partidos, un movimiento en esa época, que promovió una organización, como se llama su nombre, PRO. Eso fue en septiembre del 61, pero intervinieron partidos y poderes económicos que dividieron esa organización. Y ya en diciembre del 61, esa FOUSA estaba dividida en 3 partes. Uno fue liderado por la embajada norteamericana, especialmente el agregado laboral que se llamaba Fred Somerford, y crearon FOUSA Libre. Había otro grupo que se quedó con el nombre de FOUSA Cecitrado. Cecitrado era la Central Sindical de Trabajadores Dominicanos y eso pasó a manejarlo el PRD.
y después se quedó otro grupo, FOXA, quiere decir que lo que originalmente se formó se dividió en tres partes: FOXA Libre, FOXA Cecitrado y FOXA. Y en 1962 entonces se creó la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, de la cual yo soy miembro fundador de esa organización, y a partir de ahí pues entonces ya ha habido diversidad de organizaciones sindicales. En el plano mundial existían tres organizaciones grandes: la Federación Sindical Mundial, que eran comunistas o de izquierda; la CIOR, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, socialista o capitalista; y la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos, que era la más pequeña, de tendencia cristiana. En América Latina habían tres organizaciones también, una de esa misma tendencia, afiliado a la CIOR, que se llamaba AURIT, la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, y los grupos de izquierda, que tuvieron muy poca incidencia en la República Dominicana en la primera etapa. El movimiento sindical dominicano comenzó tarde en comparación con otros países que tienen mucha tendencia, especialmente en Sudamérica o en México, por ejemplo, pero hemos sido una organización en la cual el movimiento de los trabajadores han tenido expresiones para organizarse. La política es el modelo para el sindicalismo. Quiere decir que la política, para uno conocer el sindicalismo en un país, tiene que conocer la política. Y el sindicalismo es un reflejo de la sociedad. Y los vicios que tiene y los defectos que tiene la sociedad y tiene la política se van al movimiento sindical. Déjelo ahí, porque de eso vamos a conversar en el siguiente bloque. Lo interesante de este espacio es que también está a disposición de todos los cibernautas, la gente que no puede verlo a través de la televisión, lo puede ver en el canal de YouTube, porque todo lo que usted ha dicho es para repetirlo una y otra vez. Ha sido una verdadera cátedra en materia histórica del movimiento sindical, pero luego de la publicidad nos vamos a la discusión de qué ha ocurrido en las últimas décadas. La clase trabajadora, la clase media, ¿cuál clase media? Hablemos del 57% que está en el sector informal, hablamos de los partidos políticos y precisamente de eso que usted... Y del 13% desempleado. Eso también debemos mencionarlo y, por supuesto, sumar a esta mesa a otras voces protagonistas de los movimientos sindicales en la República Dominicana. Quédese. Continuamos, así las cosas, el movimiento sindical en la República Dominicana, conversando con voces importantes, quienes están en el terreno de acción, aquellos que han estado estudiando todos estos movimientos desde hace tantos años y que hoy en este espacio breve tratamos de resumir y compartir con ustedes. Presentamos a Reinaldo, quien es secretario de organización de la Federación Dominicana de Trabajadores de Zonas Francas, y a Mosquea, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Frito-Lay Dominicana, Sintralaido. Reinaldo Corporán, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Y usted, Mosquea? Bien, también agradecido que le den visibilidad al movimiento sindical. Es que usted sabe, aquí se habla de lo que la gente no quiere hablar. Yo no es. entiendo la necesidad de así las cosas, pero seremos necios hasta que nos dejen salir, como dice una cápsula por ahí. Se aplaude. Bueno, hablemos de esta discusión que teníamos pendiente para luego conversar un poquito de los casos puntuales, porque República Dominicana, como decía el señor Gómez, 57% que está en el sector informal, hablábamos de un alto porcentaje de desempleo, y yo me pregunto, clase media, ¿cuál clase media? Me pregunto los trabajadores, ¿quiénes? ¿Cómo? ¿Por qué? Yo creo que esas discusiones que a veces se tornan un poco hacia la izquierda, la gente no quiere hablar de política de centro-izquierda, centro-derecha, pero indiscutible que están ahí las inexistentes ideologías políticas. Hablemos un poco de ello para luego conversar sobre las empresas privadas, públicas, en sentido general. Gómez, dígame, de esas estadísticas, de esos porcentajes que tenemos en nuestro país, de acuerdo a las informaciones que otorga hace muy poco el Banco Central y otras entidades. Nosotros tenemos algunos datos que son muy importantes, por ejemplo, con los contratos colectivos. En el año 1970
habían alrededor de 280 contratos colectivos. Hoy no llegamos a 20. Y el contrato colectivo para el movimiento sindical es la base fundamental, porque es la que establece las condiciones que hay de los trabajadores. En lo que respecta al tipo de empresas, los datos que tenemos, por ejemplo, de la Tesorería de la Seguridad Social, que es un ente que trabaja puntualmente con eso, el 82% de las empresas tienen una empleomanía de menos de 15 trabajadores. Eso para el movimiento sindical crea un problema muy serio, porque para formar un sindicato se necesitan 21 trabajadores. Entonces, donde hay 15, tú no puedes hacer un sindicato, y no tenemos la cultura de organizar sindicatos de empresa o del mismo sector que puedan ponerse de acuerdo para constituir, sino casi siempre son sindicatos de oficio o son sindicatos de empresa, y eso dificulta. Los datos que tenemos, que hablamos del sector informal, que es el 57%, que pasa, ese 57% no tiene salario, no tiene seguridad social. Las cosas que trata el sindicalismo a ellos no les interesan, porque el sindicalismo tradicional estamos basados en organizar a los trabajadores para hacer un contrato colectivo, para hacer una huelga, para hacer una discusión con los empleadores, y a ellos no les interesa ni lo del salario ni la seguridad social, porque no tienen salario, no tienen seguridad social. Entonces el movimiento sindical no ha interpretado, no sabe cómo organizar al sector informal. Eso dificulta porque es la mayoría de la población. Claro. Con los desempleados no se pueden hacer sindicatos. Que es bueno mencionar que corresponde al modelo económico de República Dominicana. Siempre ha estado la discusión, por ejemplo, estuvimos viendo hace más de un año el CONEP y otras entidades discutir sobre estos beneficios o retroceso de los derechos adquiridos de los trabajadores, pero es que caramba, la realidad del mercado te empuja a ti a salir a la calle y como chiripero, como parte del sector informal, buscártela. Vamos a pasar con la empresa privada, Frito-Lay, vamos a hablar un poco de algunos casos que hemos estado escuchando porque supimos hace más de 1 o 2 años de ese despido masivo, hubo algunas situaciones allí de cuidado. Bueno, cuéntame tú, Mosquera. Bueno, no solo de 2 años, primero, vuelvo y te agradezco esta participación. Y no solo de 2 años, ¿no? Tenemos una lucha que lleva poco más de 7 años, casi 8, dentro de una empresa. Y no solo es el tema de la empresa, es que tú acabas de dar en el clavo, es el modelo, y no solo de República Dominicana, es el modelo económico mundial. Y lo que decía el profesor, yo no le voy a decir compañero, claro, le voy a decir profesor. Yo le digo profe también. Oye, cuando lo escucho me quedo, claro, ¿sabes? Entonces, ese modelo conlleva que la empresa practiquen deslealtad, te despiden. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo, te cuento, estamos en un proceso de verificación de la calidad que el sindicato tiene para presentar la negociación colectiva, que es otro tema de nuestro código laboral que tenemos que revisar. Y mirando en los archivos nuestros, solamente del periodo de 2 años aquí, nosotros hemos perdido cerca de 250 trabajadores. Exacto, por eso mencionaba, 2 años se ha recrudecido, ¿no? Esa crisis dentro de esta empresa en sentido particular, porque habrá muchas otras. Y gracias al movimiento sindical, que muchas veces tendemos a tildar de que es débil esto. Mira, es un tema, como dice el profesor, que es para tratarlo en otro espacio más amplio. Débil se le dice a quién, o sea, desde los medios de comunicación, sí, sector político, porque también los que están con el poder tienden a utilizar el calificativo de rebuseros. Definitivamente. No, estamos estereotipados. Exactamente. En un modelo que no es cierto que es así. Nosotros nos rige una legislación laboral, la ley 1692, que es bien rígida para organizar trabajadores. Eso no es fácil. Y sobrevivir primero a una ley que está desfasada con el modelo de vida y el siglo que estamos viviendo, para el tema de la organizatividad me refiero, ¿verdad? Para dividir las cosas. Sí. Sobrevivir a eso, o sea, tú no puedes llamarle débil a un movimiento sindical. O sea, la visión de nuestra empresa, por ejemplo, en el caso particular nuestro, fue en un momento debilitarnos, despidiéndonos y desahuciándonos trabajadores. Nosotros sobrevivimos a eso.
Ya. Y hoy se habló de que de crisis económica, de en algún reducción de momento, personal, de todo. algunas causas no justificadas. Sí, lastimosamente. Y una tengo entendido legislación. que dio la coincidencia de que muchos pertenecían al movimiento sindical. ¿Qué cosa? Fue pura coincidencia. ¿Qué coincidencia? ¿Se ejercía presión de alguna manera para que no participaran? ¿Hubo comunicaciones internas o fue todo de manera informal, oral? Cuéntame un poco de esas situaciones internas que muchas veces no se debaten. Mira, las empresas son estructuras muy inteligentes. No podemos llamarlo engaño y venir a decir que una empresa va a cometer un error como ese, hacer una comunicación llamando a sus trabajadores a participar o no. Se cuidan mucho, tienen muy buenos asesores, principalmente asesores que han sido parte del movimiento sindical en algún momento. Y precisamente tenemos entendido que ha sido una de las principales críticas, gente que conoce de forma interna los movimientos, las principales cabezas, las estrategias, las demandas, y obvio lo pone a servicio de las empresas, de los dirigentes, y si nos vamos al gobierno, pues también pasa al sector oficial. Tatiana, tú hablabas de neoliberalismo. Sí, quisiera sobre esto. Hay que sacar un balance. ¿Cuántas universidades preparan gente para administradores de empresas? Son todas. Jóvenes preparados que ya son bachilleres, que van a las universidades, duran 4 y a veces hasta 5 años preparándose. ¿Qué tiene el movimiento sindical para enfrentar a eso? Nada. Absolutamente. Entonces, cuando uno va a discutir con esas personas que todos van al servicio, y estoy hablando solamente de administradores de empresas, que hay otros que son economistas, claro, que hay otros que son de otras cosas. Entonces el movimiento sindical está huérfano de la educación para tener las personas preparadas y capacitadas para enfrentar lo que Mosquea está explicando. Las empresas tienen equipos de personas, economistas, relaciones públicas, relaciones humanas, recursos humanos, que todo eso es para servir a la empresa, mientras el sindicato prácticamente no tiene nada. Y aparte de eso, podemos sumar también el miedo, ese temor a participar de las organizaciones, el me van a delatar, quiero pertenecer. Entonces, si toda la manada, si todo el grupo está alineado a un interés en conjunto, yo no quiero pertenecer. Cuéntame de las zonas francas. Se escucha y se lee muchísimo. Tú estás aquí. Queremos escucharlo de tu voz. Bien, el tema del sector sindical dentro de la zona franca no es nada fácil. Como nosotros podemos ver, hay ciertos tipos de empresas que requieren una mano de obra un poco más calificada, pero en el caso de la zona franca muchas veces son trabajadores que podríamos catalogarlo en el grupo de personas incluso que no tienen ningún nivel de formación profesional o una formación que le pueda servir como plataforma para de una manera u otra saber de la forma correcta de reivindicar cuáles son sus derechos y cuáles son las acciones que deben de tomar. Entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros en el sector de zona franca es que no solamente tenemos que luchar para educar a esos trabajadores, sino que también, como mencionábamos anteriormente, tú tienes un patrón totalmente antisindical, tienes un código de trabajo obsoleto, como mencionaba Mosquea, que le da la facilidad de desahuciar a un trabajador aún sin ningún tipo de justificación. Entonces, para tú poder mantener el 50% más uno que requiere la ley para llegar a la negociación colectiva y tener un sindicato que realmente pueda llegar al proceso de negociación colectiva y saltar todos estos obstáculos, incluyendo los procesos legales. Y ese es otro tema. Cuando nos vamos a los procesos legales, por ejemplo, hay empresas que nosotros tenemos 6 y 7 años todavía con algunas demandas que todavía no ha salido la primera instancia. O sea, procesos legales totalmente largos y que muchas veces cuando salen ya las sentencias ya ni los trabajadores se acuerdan de la lucha, pero mucho menos ya existe la gana de otro trabajador de luchar. Porque bueno, si se supone que la ley es para crear el balance ante la sociedad y la aplicación de las leyes, y tú te vas a un proceso que te dura 6, 7 y 8 años, pues obviamente el trabajador muchas veces prefiere llegar a una negociación extrajudicial con el empleador y olvidarse de la lucha. Porque estamos hablando de derechos fundamentales. Muchas veces lo que puedas obtener, valor pecuniario, estamos hablando, dinero efectivo, pues eso te hace abandonar porque no reconoces, no eres consciente de las personas que vienen detrás de ti con la misma lucha. Cuéntame de los principales atropellos, cuáles son las principales violaciones de derechos que has visto tú en carne propia en las zonas francas. Mira, como decía el compañero Gómez Celda, aquí existe una muy buena legislación, hasta cierto punto podríamos decir comparativamente con otros países. El problema es la aplicación. Empezando por la Constitución, hijo, bellísima, leerla es una maravilla. Todo una maravilla, pero cuando te vas a trabajadores con poca educación, tribunales
que no hacen lo que tienen que hacer y que se tardan mucho tiempo. Y además de eso también le agregamos muchas veces error ineficiente del Ministerio de Trabajo con relación principalmente al tema de las inspecciones de labores y a las denuncias que hacen los sindicatos sobre condiciones. Te das cuenta que, por ejemplo, hay empresas que determinan incluso lo que está establecido en el 389 sobre la protección del fuero sindical. Hay empresas que de manera particular dicen, bueno, este trabajador tiene fuero, este no, y lo demás, no, reducción de personal, te votamos por el artículo 75, no tenemos que dar ninguna explicación ni al sindicato ni a los trabajadores. Como cuando decíamos que sabemos por qué lo están desahuciando, no hay ninguna reducción de personal, porque en muchos de estos casos te despiden y te desahucian los dirigentes sindicales, pero por otro lado te están contratando nuevos trabajadores. Claro. Y no hay una forma eficiente de sancionar a la empresa, ni por el ministerio en muchos casos, pero mucho menos por los tribunales, porque son procesos sumamente largos. Entonces, cuando nosotros tenemos un grupo de trabajadores que toma la osadía, porque en este país hay que ser osado para poder organizar, principalmente en el tema de la zona franca, un sindicato, y que esas personas entonces son desahuciadas, son despedidos, son chantajeados, como en muchos de los casos nosotros hemos visto. Entonces la gente realmente dice, pero caramba, ¿realmente vale la pena aguantar tanto para tener un sindicato? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que enfrentar a diario, una legislación débil, un sistema que para los trabajadores no funciona. Claro. Porque tenemos entonces el ministerio que muchas veces tiene que fijar una posición y a veces tú tienes hasta que pelearte no solamente con el empleador, sino tienes que pelearte con los jueces, tienes que pelearte con los abogados, tienes que pelearte con la gerencia de la empresa y pelearte con el Ministerio de Trabajo, quien se supone tiene que ser el aliado y que muchas veces hace un papel, y hay que decirlo, flojo. Y pelearte con tus mismos compañeros, así, que se pelearte supone están compañeros en la misma lucha que tú, sí. Porque en buen dominicano te dicen, deja eso así. Ese deja eso así, que tanto daño nos hace y tanto nos ha costado. En carne propia tuve que vivir todas las experiencias, porque cuando empecé en Zona Franca, lo primero fue que, aún teniendo fuero sindical, la empresa dijo que no, nos sacaron. Y todavía la empresa sabía que estaba violando la ley, nos dejaron 4 meses fuera. Después de un proceso a través del ministerio logramos reintegrarnos, pero aún así, todo el trabajador que hablaba con nosotros era desahuciado de la empresa por el simple hecho de tener contacto con los dirigentes sindicales. Y yo me pregunto, y eso todavía sucede hoy en día en muchas empresas. Esa frase hermosa, tan ilusa de en la unión está la fuerza. Bueno. ¿Cuál unión y cuál fuerza? Después de la publicidad seguimos discutiendo el tema. Wow, quédese ahí. De regreso, así las cosas, jornadas laborales de hasta 16 horas por día, bajos salarios, falta de seguridad social y exposición a muy malos tratos. Este es el crítico panorama, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, de 17 millones de personas que se ocupan del trabajo doméstico en América Latina y el Caribe, de los cuales el 95% son mujeres. Vamos a conversar con Victoria García, quien es presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, y también con Elena Pérez, secretaria de la Juventud de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Y por supuesto, están aquí en la mesa con nosotros Reinaldo Corporán y Mosquea, hablando del movimiento sindical en la República Dominicana. Pues empecemos con usted, Victoria, porque tantas cosas que comentar, que compartir con la audiencia en poquito tiempo, pero es necesario escuchar su voz. Como tú has dicho, de todo un poco. Salario bajo, jornada de 16 horas, sin seguridad, sin ningún tipo de seguridad, con discriminación, con el trato que le dan como persona. No la consideran una persona, sino una cosa. Es una esclavitud moderna, pudiéramos decir. Moderna, exacto. Está ahí al cuidado de la familia, del hogar, administrando absolutamente todo, pero sin no una se respeta consideración. ninguno de mis derechos. Te cuido tu casa, te limpio, te alimento, pero tú no respetas ninguno de mis derechos. Me tratas como cualquier cosa. Me pone sobrenombres, cachifa, chopa, todas las cosas despectivas. Inclusive el nombre de doméstica también es despectivo. Sí. Porque lo que se domestican son los animales y nosotros somos personas. Trabajo del hogar. Trabajo del hogar. Claro. ¿Y quién vela por esos derechos? ¿Cómo está actualmente este año en República Dominicana la articulación? Todavía después de 3 años de haber sido
aprobado el convenio 189, todavía no se ha aplicado ninguna de las resoluciones de ese convenio. Siguen la misma jornada, siguen sin salario, siguen sin horario, siguen sin nada. Pero no hemos avanzado nada. Nada más que hay una plataforma, una estructura formada, pero abajo no se aplica nada. O sea, nadie teme, no... Todavía en el Código de Trabajo no se dice nada de eso. Y cuando las mujeres van a la Secretaría de Trabajo a reclamar derechos, lo que le dicen, ustedes no tienen derecho a nada. ¿Cómo va a ser? A nada, así mismo. Pues yo tenía entendido que sí habíamos evolucionado un poquito y que había personas que entendían la reglamentación. En la superestructura sí tenemos una legislación, tenemos un convenio, pero todavía, por ejemplo, en el Código de Trabajo, que es el que rige el trabajo de todos los trabajadores, no se ha puesto una sola letra a favor de la trabajadora doméstica. Sigue exactamente igual. No ha habido ningún tipo de modificación ni se ha hecho ningún tipo de publicación de parte de la Secretaría de Trabajo. O sea, que quien entienda debe respetar la dignidad humana, el derecho de las trabajadoras del hogar, lo hace porque entiende así debe hacerlo, no porque la ley la obligue. No porque la ley lo obliga a nada. Las... La ley no lo obliga a nada. ¿Y ustedes entonces cómo se están haciendo con ese tema? Bueno, nosotros estamos denunciando y vamos a iniciar campaña de divulgación de ese convenio que no se ha puesto en vigencia en República Dominicana. ¿Han tenido acceso a los medios de comunicación para la voz de alerta, para incidir un poco más? Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a la prensa dominicana, que siempre ha estado al lado de nosotros. Ha sido nuestro aliado incondicional, porque nunca les hemos regalado ni siquiera una taza de café y siempre han estado al lado de nosotros. Qué bueno. Entonces eso yo no tengo con qué pagarle a la prensa dominicana, a los comunicadores sociales. Pero lo que no entiendo es cómo con un poco de ruido, ¿no?, de sensibilización, si pudiéramos apelar al aspecto humano, no hemos logrado más. ¿Por qué no hemos logrado más? ¿Qué entiende usted? Bueno, falta de voluntad política. Falta de voluntad, lo que corresponde a muchas cosas también. Cuéntame, Elena, qué bueno tenerte aquí en Así las Cosas. Hemos compartido en algunos conversatorios con diferentes públicos, pero ahora la discusión pública y excelente. Toda tu experiencia, tu conocimiento, tu formación, tu capacidad de lucha para con nuestro público. Bienvenido. Primero agradecer por el espacio que nos permite venir aquí a poder expresar, y yo creo que los compañeros han hablado un poco de lo que es el panorama nacional, tanto en las empresas privadas, zona franca, trabajo doméstico, pero cuando se trata el tema de lo que es la juventud, el profesor ha hablado ahorita de que la tasa de desempleo es un 13%, en jóvenes es un 30.5%, y si hablamos de mujer y juventud, se eleva a un 38.8%. Entonces que todavía, o sea, todavía el tema de que soy mujer y soy joven, todavía es aún todavía más de migrantes en la República Dominicana, y es realmente para mí como joven es realmente muy preocupante. Elena, y los que trabajan y las que trabajan, que muchas veces no encuentran las debidas condiciones, ni siquiera el trato digno, como mencionábamos en el caso de las trabajadoras del hogar, pero para los jóvenes y las jóvenes, ¿cómo nos encuentra República Dominicana actualmente? Bueno, como había dicho ya, el desempleo en los jóvenes... Las que están empleadas y los que están empleados. Ok, los que están empleados, bueno, los que están empleados, lamentablemente, en la República Dominicana, el trato a los jóvenes, primero, se discrimina mucho por el tema de dónde vienen para el acceso al empleo. O sea, si tú vienes... El estatus social, ¿dónde dice tu currículum? Si tu currículum dice que soy de sitio. Cristo Rey, bueno, te dicen, te llamamos. Pero si viene una joven del NACO, entonces la empleamos. La apariencia física, violaciones a la Constitución. Sí. Esa es una discriminación total, no solamente edad por edad, o sea, vemos en los periódicos que dicen joven de buena presencia de 18 a 25 años. Increíble. Donde la edad de juventud es hasta los 35 años, o sea, después de los 25 ya usted no sirve como persona, sin contar que el tema de mujeres es mucho más discriminatorio porque tiene que tener buena presencia. ¿A qué llamamos buena presencia? Aparte de eso, la cultura adultocentrista de tú eres un muchacho demandado. Exactamente, y no tienes experiencia, sí, que es lo que siempre ponen o sea, le piden a un joven experiencia, pero si tú no le das la oportunidad de que entre, ¿cómo va a tener experiencia? Y esa propuesta del primer empleo que tantos han hecho pública, bueno, que ha hecho pública el sector empresarial es
No, y algunos candidatos y candidatas. Aquí estuvieron hablando mucho de esa propuesta y yo, bueno, qué bien. La propuesta de primer empleo como se propuso en primera parte es nefasta, porque te están proponiendo que tú vayas a un empleo sin totalmente ninguna protección, que vaya a hacer cesantía. O sea, nosotros no queremos cesantía, nosotros queremos trabajo decente, donde nos permitan alimentar. El CONEP con una cesantía de 2 años, por ejemplo. Exacto, una cesantía de 2 años. O sea, vamos a mantener cada 2 años un grupo de jóvenes entrando a las empresas sin ningún tipo de protección, sin prestaciones laborales y sin protección alguna. Y no puede ser. Yo quiero hablar también con todos. Quiero que me comenten un poco de esa cultura del acoso sexual, de la agresión sexual, que en República Dominicana todavía no la entendemos como tal. Aceptamos el piropo, aceptamos que él es el jefe, tengo que quedarme callada, y se vive, quizás, ¿no? En Frito-Lay Dominicana, se vive en las zonas francas, se vive en los hogares en los que las trabajadoras están, ¿no?, desempeñando su labor, y en muchos otros lugares. Cuéntenme de eso. Mira, yo quiero decirte que, por ejemplo, el machismo en Dominicana, el hombre se cree que es dueño de todo lo que está bajo su techo, inclusive la trabajadora doméstica. Así es. Entonces, él puede disponer de ella cuando ella lo desee. Pueden hacerle de todo. Y pobre de ella si lo denuncia, porque entonces ella es la que lo estaba provocando, según la visión que tiene la empleadora. A lo mejor tú lo provocaste. Hay que ser muy bestia. Hay que ser muy bestia, de verdad. Yo no me imagino tal. Bueno, y ante las instituciones que están llamadas al orden, a la justicia, ¿qué? Nada. Bien, gracias. Bien, gracias, dice ella. Dime tú. Fíjate, las empresas organizadas y estas transnacionales tienen en sus códigos de conductas parámetros para ese tipo de cosas, para perseguirla, para sancionarla. Sin embargo, déjame decirte que es un trabajo titánico de nosotros como organización sindical, en cada reunión, en cada espacio, estar orientando principalmente a nosotros los hombres, para que entendamos que debemos cambiar como nos criaron, porque es un tema que va más allá. Es un tema de formación. Exacto, pero la cultura es lo que hacemos cada día, entonces tenemos que cambiar las cosas que hacemos cada día. Es un trabajo que los sindicatos, y hago un llamado a todos, que tenemos que tener eso en nuestras agendas, la tolerancia, la inclusión, el tema del respeto de los espacios de las mujeres. Ya tú no puedes estar, qué buena tú estás, mami, eso ya no debe ser. O sea. Y la participación, la articulación, ese arrojo de querer interesarme por lo que mis compañeros, mi gremio, si se quiere decir, mi sindicato, está pendiente, está peleando. Eso, en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros organizamos muchas mujeres, para decirte la realidad. Incluso estatutariamente hemos dispuesto darles espacio, o sea, para cuidarme de Victoria y de... porque me van a agarrar ahorita. Okay. Cuando se acabe el programa te dan con todo. No, estatutariamente tenemos dispuesto espacio que ellas pueden ir a pelear. Okay. Pero ahí ve el tema, lo que tú has dicho. ¿Qué hacemos? Hay que cambiar el lenguaje para que se interesen. Y digo, tenemos una tarea pendiente de que nuestras mujeres se interesen en organizarse. Pero por lo menos hemos avanzado en el tema de darle el espacio. Ahora tenemos que trabajar para que ellas, venderle una propuesta que ellas quieran comprar. Y realidad más difícil, me imagino, aún en las zonas francas. Así es. Reinaldo. Para nosotros es todo un desafío, no solamente por la transformación que ha sufrido el sector de zona franca. Anteriormente el sector de zona franca en República Dominicana era en su mayormente textil, pero ahora mismo están ingresando las empresas de call center, que son las que tienen un área de crecimiento, y se estima de que haya aproximadamente por encima de los 35.000 empleos formales en el sector de zona franca de call centers. El problema, aunque ustedes no lo crean, en este sector de los call centers, uno de los principales es el tema del acoso sexual. Porque si bien es cierto, son trabajadores que tienen vamos a decir, un tecnicismo, porque manejan otro idioma y tienen un nivel de ingreso salarial un poco diferente a una zona franca textil, pero entonces ahí se refleja el tema del acoso sexual. Nosotros hemos tenido empresas que incluso tenían hasta cámaras en los baños para darle seguimiento a los trabajadores, no solamente para monitorear el tiempo que los trabajadores duraban en los baños,
sino también monitorear también incluso hasta la mujer. Y hemos tenido casos y denuncias fuertes de empresas de estas y gerentes de muchas de esas empresas que se han prestado a hacerle proposiciones indecorosas a trabajadoras a cambio de ser contratadas o a cambio incluso de tener un puesto de relevancia dentro de los cursos. ¿Han procedido? Hemos procedido como sindicato. Eso es una batalla hemos hecho ganada. denuncias y hay algunos procesos que incluso están caminando en los tribunales de acoso sexual, pero estamos tratando también de inculcarle, no solamente, como usted dice, es un problema cultural, de que los trabajadores también, hombres de las empresas, entiendan adecuar el sindicalismo a estas realidades y que la conformación del sindicato cree también medidas, no solamente estatutarias como mencionaba Mosquea, sino que también estamos trabajando dentro de los convenios colectivos de condiciones de trabajo, sanciones severas para cuando se presentan estos casos. Nosotros tuvimos un caso en una empresa, que hubo una denuncia, me resuelvo el nombre porque ya hay una relación y un convenio colectivo, que hubo un caso y el sindicato denunció el caso y ese gerente fue desahuciado por la empresa y lo sustituyeron. Así como hay pérdidas, hay ganancias. Así mismo, Así como hay debilidades, hay muchas fortalezas. Así Y es. para eso hay que seguir trabajando. José estará con nosotros en las conclusiones. Yo salgo porque esta mesa no es mía, esta mesa es de ustedes, los protagonistas, la gente que está en la lucha constantemente y tratamos de que esos deberes y derechos se cumplan. Después de la publicidad, las conclusiones en Así las Cosas. De manera definitiva, yo plantearía lo siguiente. Los trabajadores dominicanos lo primero que deben hacer es organizarse. Tenemos que despojarnos de los estereotipos, de pensar que el sindicalismo obrero es todo aquella expresión que tiene que ver con una lucha bizantina, de un queme de goma, un tirar una piedra. No es así. Yo le invito a que participen en los sindicatos. Si no tienen sindicato, acérquense a las centrales, acérquense a los dirigentes, hablen, hagan preguntas. Y a nosotros como dirigentes sindicales tenemos que cambiar el lenguaje, tenemos que adaptarnos a una nueva sociedad que piensa diferente, aunque quiere las mismas cosas, piensa diferente y nosotros tenemos que adaptarnos camaleónicamente. No basta tener derecho, hay que organizarse para conquistarlo. Ese es mi mensaje para que todas las trabajadoras se organicen y reclamen realmente que el convenio 189 sea una realidad en República Dominicana. Tenemos 3 años de haber sido aprobado por todas las cámaras y todavía hasta el día de hoy no hemos conseguido la primera conquista de ese convenio. No basta tener derecho, hay que organizarse. Yo creo que una de las cosas es que hay que ratificar que el verdadero instrumento de los trabajadores es el sindicato. El sindicalismo es lo que representa a todos los trabajadores. En el sindicalismo dominicano hay cosas muy positivas, pero también hay cosas que hay que cambiar. No pueden haber dirigentes que tengan tanto tiempo manteniéndose en el mismo cargo, porque eso atrofia a la juventud y no le da espacio a otras personas. El sindicato tiene que saber que tiene que defender a los trabajadores no solamente como productores, sino también como consumidores, y que cuando suba algún artículo de primera necesidad, igual que reclamamos otras cosas, tenemos que luchar porque eso nos afecta a los que están trabajando, a los que no están trabajando, a los del sector informal, los del sector formal. Y que lo fundamental es la educación de los trabajadores. Las centrales están perdiendo el sentido de la educación y solamente hacen eventos cuando lo pagan organizaciones de fuera. Y cada trabajador tiene que hacer esfuerzo para educarse, para conocer los derechos y deberes que tiene y tener la formación. Hablamos anteriormente que hay las empresas tienen mucha gente preparada y capacitada y nosotros tenemos que dedicar tiempo para prepararnos, para formar y para ayudar especialmente a aquellos que más lo necesitan.
el sindicalismo es el instrumento de lucha de los trabajadores. Como exhortación final, yo quiero exhortarle a los jóvenes que no solamente somos futuros, sino que somos parte del presente y que somos una parte importante y que queremos tener lo que es trabajo decente, en el marco de trabajo decente, con libertad sindical, redistribución de la riqueza, que se organicen, que que somos parte también de la sociedad. Los sindicatos también forman parte del engranaje de la sociedad. Así que yo le exhorto nuevamente que se organicen, que la juventud se organice dentro de lo que son los sindicatos. Muchas veces los trabajadores en la República Dominicana hemos perdido lo que es el sentido de lucha, y no solamente el sentido de lucha, sino del empoderamiento de nuestras clases. Muchas veces vamos por la calle, estamos en un espacio y vemos que muchos trabajadores dicen, ¿qué van a hacer ustedes con relación a las reivindicaciones salariales o a un tema particular? Es como que si fuera solamente una responsabilidad del movimiento sindical y no de todos los trabajadores. Lo importante de esto es participar de una manera u otra, integrarnos y saber que si queremos que las cosas cambien en nuestro país, tenemos que tomar nosotros mismos la rienda dentro de cada una de las empresas de Zona Franca y donde pertenecemos y arriesgarnos a conquistar nuestros derechos, a tener negociación colectiva, porque es la única forma que nosotros podemos cambiar las realidades que existen dentro del sector de la Zona Franca. Gracias, Reinaldo, a todos y a todas. La situación actual en nuestro país nos llama a reflexionar para reformar las normativas jurídico-legales existentes con relación al trabajo, pero sobre todo a participar desde nuestros lugares de trabajo para así mantener vigentes las conquistas que a través de la historia han sido alcanzadas para que tú y yo podamos disfrutar de un trabajo digno, desarrollar nuestras capacidades y recibir los justos beneficios que por generar riquezas nos corresponden. Todas estas demandas y exigencias son derechos, no privilegios. Gracias por acompañarnos en esta edición de Así las Cosas, conversando con ellas y ellos sobre el movimiento sindical en la República Dominicana. Será hasta la próxima.